Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 72. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buena semana para todos, amigos y amigas. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la cuenta Twitter, @trucogallo. En este episodio nos estaremos ocupando de un personaje público, podemos decir de los más relevantes de los últimos tiempos. Estamos hablando de el coronel Sergio Berni. Una ambulancia, 20 minutos para pasar por acá. Así que les pido, por favor, a la sala de situación que tenga la amabilidad y la agilidad comunicacional para que en 3 minutos esta operación se lleve adelante. No, yo no me embalo, no, yo digo las cosas como son y me hago responsable de eso. Lo que pasó con el ministro Berni responde 100% a su estilo que ha tenido siempre: enterarse de un caso, agarrar su propio medio de transporte, ir al lugar y en el lugar empezar a analizar cuál es el funcionamiento, casi como de incógnito, a ver qué pasa en este lugar. Tiene el valor de un médico cirujano, la conducta de un teniente coronel, el conocimiento de un abogado, la fuerza de un karateca, la destreza de un alpinista y los huevos de un argentino que no le tiene miedo a nada. ¿Ahora sabés por qué Super Berni? Que nosotros seguimos trabajando, mire, no pudieron los trolls de Peña y Macri durante 4 años, mire, si 2 o 3 funcionarios haciendo operaciones mediáticas del gobierno nacional no van a mover un pelo cuando tenemos semejante responsabilidad que es gestionar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, Berni, Sabina Frederick, sus segundos, y todos impávidos asisten a una discusión tremenda entre Sabina Frederick y Sergio Berni. Con vos no puedo hablar porque no entendés nada, nena. Soy una mujer, te pido que me hables con respeto, habría dicho, esto varias fuentes chequearon, Sabina Frederick. Son discusiones técnicas, son discusiones operativas, son discusiones como en todos lados. El general Perón decía que aquellos que quieren construir éxitos se tienen que acostumbrar a las críticas, los que no quieren críticas que no dan nada. Yo no sé no hacer nada, trabajo todo el día, así que si las críticas es por hacer, bienvenido sea. Primera cuestión. Ayer llamé a una persona que trabajó durante 2 años al lado de Sergio Berni, que me dijo lo siguiente. En los estudios de opinión pública, lo que se conoce mediáticamente como encuestas, retiene el 100% de los votos del Frente de Todos y tiene imagen positiva en 1 de cada 2 de los votantes no kirchneristas, incluidos, por cierto, a la porción mayoritaria, estamos hablando los votantes de Cambiemos. En los estudios de opinión pública, que pueden ser puestos en duda, quiero aclarar, y deben ser puestos en duda, Berni estaría en el podio de las 3 personas con más imagen positiva de la Argentina. Ese podio, según este mismo funcionario, lo encabeza Horacio Rodríguez Larreta, seguido por el presidente Alberto Fernández, y la figura que secunda a Alberto Fernández es el coronel Sergio Berni. Esta misma persona que trabajó con él me lo define como alguien que se siente mejor en territorio enemigo, jugando de visitante. Por eso las performances mediáticas que tiene cuando hace entrevistas en la otra orilla del Río Bravo. Y me da algunos detalles biográficos que pude reconstruir también sobre Sergio Berni. Primero, él ingresa a las Fuerzas Armadas casi de casualidad, no sé si sería el término adecuado. Él necesitaba un permiso para salir del país representando a la selección argentina de karate. Fue en su momento representante de la selección argentina de karate. Y como no había realizado el servicio militar obligatorio, lo terminan asignando por su condición de médico cirujano al hospital militar. Luego inicia una breve carrera dentro de las Fuerzas Armadas, donde ahí termina conociendo a los Kirchner, allá por iniciada la década del 90, en una localidad
que si ustedes la buscan en el mapa, es una localidad muy austral, minera, con muy pocos habitantes, cercana a las minas de Río Turbio. La localidad se llama 28 de noviembre, una localidad desconocida que apareció, dicho sea de paso, esto está en Wikipedia, cuando me puse a leer sobre el tema, apareció en una película, la localidad 28 de noviembre, en una película que se llama, escuchaste nombre, creo que te va a gustar a vos, Pablo, esto. La muerte no existe y el amor tampoco. Una película del director es Fernando Salem y la música de esa película, perdón por la digresión, es de Santiago Motorizado, El matón policía motorizado. Oriundo de una localidad vecina a su principado, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Ahí en 28 de noviembre, en un, con todo respeto, pueblo del sur pegado a la cordillera con Chile de la Patagonia Austral, es donde conoce Sergio Berni a la familia Kirchner, a Néstor primero y a Cristina después y a Alicia después, y termina de alguna manera dando un giro su vida política y demás. Su gran aparición pública, después cuando los Kirchner se hacen del gobierno, trabaja junto a Alicia, especialmente en algo muy sensible en el año 2003, que fue el vínculo paritario con los movimientos sociales, cuando los movimientos sociales en el 2003 tenían una organicidad mucho menor de la que tienen ahora. Estamos hablando de un país donde no existía, por caso, la asignación universal. Pero su gran aparición pública, y con esto voy terminando de estos datos biográficos sobre Sergio Berni para lograr entenderlo, fue en el episodio, que ustedes lo recordarán, de fines del año 2010, los episodios de la toma del Indoamericano, que es un episodio, uno de los hechos de la historia reciente menos explorados de la Argentina. Lo que ha pasado ahí, porque hay varias historias, varios recuadros para analizar de lo que sucedió allí. Ahí él pasa de ser, si se quiere, un personaje de bambalinas, de un ministerio importante como el ministerio de Alicia Kirchner, a sentarse en la mesa de negociación con las personas que estaban ocupando el Indoamericano. Presentado mediáticamente como Super Berni, ¿no? Con el chaleco antibalas, armado, en helicóptero, en moto. Bueno, ya lo vimos y lo escuchamos con el spot que él mismo está promocionando. Pablo. Berni, Sergio Alejandro Berni, tiene 58 años y hace más o menos 3 décadas que conoce a Cristina Kirchner. En la ciudad, la que vos decís, de 28 de noviembre, él termina en una guarnición del ejército que se llama Rospentec. Ahí termina instalándose, por ese motivo termina instalándose Berni en el sur de Santa Cruz. En ese momento era médico del área de sanidad del ejército y Cristina había ganado la primera elección como diputada nacional. Néstor Kirchner era ya intendente de Río Gallegos. 3 décadas después, Cristina es vice y Berni es ministro de Seguridad bonaerense. Y es quizá uno de los más famosos en un cargo que ha tenido personajes muy llamativos y muy famosos. Y en un cargo bastante nuevo, porque el ministro de Seguridad, también un repaso de la historia, fue creado en la provincia de Buenos Aires a fines de los 90 por Eduardo Duhalde. No tiene tanta historia y de alguna manera define de cuándo empezó a convertirse en un problema político serio el tema de la inseguridad en la Argentina. Pero por ahí pasaron, por ejemplo, León Arlañán y Aldo Rico. Mirá, para tener ideas de dimensiones y de antagonismos en el mismo cargo. También estuvo Juanjo Álvarez y el último que estuvo ante Berni fue Cristian Ritorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 30 años de la relación entre Cristina y Berni, ese sigue siendo el eje y de alguna manera la construcción política de Berni en torno a Cristina. Cristina fue el sponsor de Berni para que se convierta en ministro de Seguridad en la provincia y hoy, en un momento donde Berni suma conflicto con muchísimos actores del Frente de Todos, sigue siendo su principal sostén. Se pelea con varios, está tensionado con varios, menos con ella, con la doctora, como le dice Berni a Cristina Fernández de Kirchner. Hace unos días, en una charla que tuvo con algunos dirigentes, Cristina habló de Berni, le preguntaron, y acá me parece que es un eje interesante para seguir, ella dijo que hace 30 años que conozco al loco, así me dijeron que lo mencionó, mirá si me voy a pelear con él.
Cristina entiende que la seguridad es un problema grave, de fondo, endémico, y que lo único que hay para hacer hoy en ese frente, en medio de una crisis social de dimensiones, una crisis económica profunda y con desenlace sin que sepamos cuándo va a terminar, de alguna manera tiene que haber una referencia, un personaje hiperactivo, y por eso lo sostiene a Bernie. Bernie tiene perfil alto, logra empatía con los sectores, en particular que más sufren la inseguridad, que son los sectores más humildes. A veces nosotros hablamos de la inseguridad como fenómenos de clase media o clase alta, pero está demostrado que los sectores que más padecen la inseguridad son los sectores más vulnerables, que son los que están más desprotegidos, que posiblemente estás en zonas donde no está ni siquiera puesta la lupa de los medios de comunicación. Y ahí, en ese argumento, se suma de alguna manera la lógica de por qué Cristina en su momento propuso a Bernie y por qué hoy lo sigue sosteniendo, apañando, acompañando. Alguien me decía con una figura que me gusta en esta retórica que a veces hay en torno al kirchnerismo, que si los dirigentes más jóvenes, lo que era la campo, eran los soldados de Cristina, Bernie es el teniente de Cristina. Esa idea de que efectivamente cumple un rol, y cumple un rol que además se nutre de otro factor, que Cristina recibe de manera casi constante menciones de intendentes, de funcionarios, de dirigentes que le dicen que en los lugares donde hay inseguridad la gente pide a Bernie. Les puedo hacer una pregunta que por ahí Dale. está vinculado. Digamos, todo esto es la coyuntura, pero Bernie está construyendo también su futuro político vinculado con gobernador, presidente o lo que sea, porque digamos, está claramente dentro de la misma tónica que se da a nivel regional, digamos, si querés, entre comillas, más allá de que si está dentro del marco del peronismo, del kirchnerismo, del cristinismo, es esta línea Bolsonaro. Ahí está el punto. Por eso yo ahí creo que hay que tratar de leerlo, el argumento por el cual Cristina sostiene a Bernie, que cree que en materia de inseguridad, que golpea mucho en sectores que electoral y como identidad política tienen que ver con el Frente de Todos, muy golpeados en términos económicos los últimos 4 años, ¿sí? Cristina habla de un Estado fuerte, presente y muy activo contra la inseguridad. Y además, y déjame que me detengan esto, Alfredo, y ya me meto con esa observación, esa pastilla tuya que me parece muy interesante, no es un argumento nuevo el de Cristina. Cristina lo puso en el 2012, que tenía ya esa impronta de Super Bernie, que tenía ya en aquel momento conflicto con su ministra. La primera ministra fue Nilda Garré, que después de alguna manera continuó la misma línea cuando vino Cecilia Rodríguez, y era más conocido Bernie, que era el secretario de Seguridad, que Cecilia Rodríguez, que era la ministra de Seguridad. Y la gran pregunta es si lo que está construyendo y acumulando Bernie es en beneficio propio o en beneficio del dispositivo del Frente de Todos. Ahí me voy a detener en otro factor. En un podcast anterior yo había charlado que Bernie había estado en Olivos, no tenía precisiones sobre lo que había pasado, ahora puedo confirmar que fue a Olivos porque lo convocó Alberto Fernández, estuvieron hablando un rato largo, Bernie salió con un tono más calmo, de hecho algunos episodios públicos que vinieron posterior, sobre todo de reflejo mediático, tenían una particularidad que para mí no es menor, no fueron episodios públicos, no fue la aparición de Bernie en la moto en el puente La Noria, fueron reuniones privadas con la intensidad que tiene Bernie, con las discusiones que establece Bernie y que generan ahí. Por eso también le genera tensiones con Axel, tensiones con Máximo, lo hablamos también en el capítulo Máximo, que Máximo tiene mayores puntos de acuerdo con Frederick, pero tiene una relación estrecha con Bernie y hay cierta apreciación ahí sobre lo que uno puede entender como hiperpragmatismo, de que Bernie en este momento, con una dificultad económica y social muy fuerte para los sectores más vulnerables, posiblemente si no se puede resolver la cuestión de fondo, Bernie es un personaje que logra entrar en lugares donde no entran otros actores del Frente de Todos. Días atrás fue un funcionario de Alberto Fernández a verlo a Bernie al Puente 12, ahí tiene como una especie de carromato, donde una especie de casa rodante que es donde suele pasar la noche Bernie, y también, porque hay como un interrogante de decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Bernie? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el juego de Bernie?
Y ahí la pregunta que uno puede ensayar es que Cristina lo sostiene a Bernie, y en la medida que esa alianza que tiene 30 años, o que ese vínculo, que esa relación de jefa política con referente no se rompa, Bernie no va a salir. ¿Puede salir ahora Bernie del gobierno? No hay margen hoy, por lo menos toda la reconstrucción que yo hice del fenómeno, que salga. ¿Puede salir en algún momento? Es probable, quizá pueda salir en el 2021 y salga para encabezar una lista. Básicamente, ante la pregunta de Alfredo, que subyace un poco al fenómeno Bernie, primera cuestión, Bernie le toca conducir una fuerza que tiende a ir a la autonomía, como son los 55.000 hombres y mujeres que conducen la bonaerense. Alguien que para mí es una suerte de hermeneuta de la cabeza de Cristina, que es la persona que yo conozco que más cerca de Cristina estuvo durante más tiempo, apenas aparecieron las apariciones de Bernie destacándose, me dijeron, lo están pensando como candidato, están pensando para instalarlo como candidato. Y les traslado el siguiente pensamiento, el siguiente razonamiento que me hace esta persona. Dice, la Argentina va hacia una crisis económica y social inédita, producto de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena, en ese orden. 1 de cada 2 argentinos va a ser pobre. Y la mayoría de esos pobres van a estar concentrados en la zona del área metropolitana que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Y la palabra que para describir ese escenario que utilizó esta persona me dijo, va a ser el Far West. De hecho, sea de paso, cuando me lo dijo fue antes del episodio del jubilado rematando a la persona que había ingresado a su casa para robarle en la vía pública, ese hecho que generó tanta conmoción en un sentido y en otro. Y con respecto a la pregunta de Alfredo, que está subyacente sobre el tema de el nuevo Bolsonaro, ahí hay 2 cosas para mí para prestar atención, que en algún momento, si quieren, lo podemos profundizar. Parte del fenómeno Bolsonaro es haber detectado de que los sectores populares, o mejor dicho, que hay sectores populares en Brasil que son conservadores, que reclaman orden, porque el orden para el de la clase media o clase media baja o clase media alta significa una cosa, pero el orden para aquella persona que vive en los barrios de la periferia significa otra cosa. Y parte del fenómeno Bolsonaro tiene que ver con eso, que es un poco lo que decías vos, Pablo. Los sectores populares son los que más sufren las consecuencias de la violencia urbana, lo que se presenta mediáticamente como inseguridad. Hay un reclamo de orden, y en ese reclamo de orden, la figura de Sergio Berni es una figura importante. Y lo último para terminar, con respecto a la pregunta que hace Alfredo, que me parece muy interesante. Es verdad que Berni es alguien que se presenta mediáticamente en lo que sería en el discurso de mano dura. Pero, y esto los desafío incluso a los oyentes del podcast nuestro, con respecto a un tema muy sensible para el tema de seguridad, como es el tema de legalización de drogas, la postura de Berni debe ser la postura más progresista o liberal progresista o aperturista de todas las figuras públicas en materia de seguridad en nuestro país. De hecho, él propone, y lo dijo públicamente, que él considera que el tema de la droga es un tema que hay que solucionar y que la solución tiene que ver con una legalización regional de las drogas, que no lo puede hacer la Argentina solamente, pero es un tema que en algún momento tiene que encarar. Digo, para no caer en el casillero más cómodo para todos de ponerlo a Berni en el casillero del punitivismo, de la mano dura, cuando también es público que mantiene posiciones como esta. Insisto, las mantiene públicamente, no en privado. Para sumar a eso, Berni tiene autonomía, se mueve con mucha autonomía. El riesgo que empezó a verse en el último tiempo, y es un motivo de análisis, es que también la autonomía de Berni y cierta silvestrismo empieza a dañar a Kicillof y empieza a dañar a Alberto Fernández. Empieza a tener un costo. Ya te dicen que Berni, que se vaya, tiene un costo, pero que se queda también tiene un costo. Digamos, hay una ecuación ahí política que no se termina de resolver y que solo parece saldar Cristina Fernández de Kirchner, para quien no hay en el horizonte ningún escenario de que Berni deje de ser ministro de Seguridad bonaerense. Pero empieza el proceso La candidatura de Berni, la potencial candidatura, el fin de semana sacó 2 spots, parecen spots de lanzamiento electoral,
Y ahí está, me parece, esta idea que incluso hasta se mete con un tema, si pueden ver el spot, al final habla Fuerza Buenos Aires, parece una marca electoral, y alguien me hacía acordar ayer que le hacía acordar a Forza Italia, la marca de Berlusconi en Italia justamente. Ahora, si partimos de la base, quizá muy simplista, pero que es una tesis, que Bernie cumple un rol, ocupa un lugar, le habla a sectores que no le hablan otros dirigentes del Frente de Todos, y eso, a pesar de que eso le genere daño directo e indirecto a Kicillof y a Fernández. La pregunta es, ¿puede cortarse solo Bernie que esté por afuera del Frente de Todos? No parece hoy, porque sigue reportando como jefa única a las indicaciones de Cristina Fernández de Kirchner, que entiende cuál es el rol, a pesar de las contradicciones que, como bien decía Alfredo, genera Bernie dentro del sistema, ¿sí? La cuestión de la posición que ha tomado, por ejemplo, con el caso de Quilmes, el fenómeno sobre la policía respecto al caso de Facundo Astudillo Castro, digamos, son todos temas que empiezan y tienen, en alguna manera, lo ubican a Bernie más en una posición, a grosso modo, más cercana a la de Bullrich que a Frederick. Pablo, me gustaría agregar en este punto que en el Frente de Todos, una de las piezas claves, o casi te diría la pieza que hizo que el Frente de Todos tenga la eficacia electoral, fue Sergio Massa, que tuvo históricamente posturas punitivistas, así que, y no es contradictorio eso, ¿no? Que Massa tenga la postura punitivista en algún momento. No. Lo ha hecho, de hecho hizo campaña con Rudolf Giuliani. Sus spots en el año 2015, 2017 eran con helicópteros sobrevolando barrio popular. Y ahora Bernie habla de Giuliani cuando habla de tolerancia cero también. Digamos, se repite ese esquema. Hay algo que me gustaría agregar que está en función también de la pregunta de Alfredo. Uno de los grandes debates que se está dando en este momento, me refiero a este momento, un año a esta parte, incluso lo está encabezando el propio Lula, es cómo se perdieron los votos evangélicos, que es una comunidad muy conservadora y muy popular en Brasil. Históricamente los evangelistas votaban o a Lula y votaron las 2 veces a Dilma. ¿Qué pasó para perder esos votos? Porque al final de la película, esto es importante saberlo, ¿no? Las elecciones se ganan con votos, así como los partidos de fútbol se ganan con goles, y votan todos. No sé si la maniobra de generar, entre comillas, un sheriff propio, tiene que ver con lo que vos también planteabas, Pablo, que es el discurso más naturalmente progresista, o liberal progresista, siempre tuvo dificultades a encarar un tema tan sensible como el tema de lo que se presenta mediáticamente como inseguridad. Bueno, pero claramente, por lo menos lo que se reconstruye de la relación de él con Cristina tiene que ver con eso. Por eso la tesis central del tema es que Bernie, por más que se lleve mal con Alberto, por más que choque con los intendentes y genere resistencia, evidentemente forma parte, no sé si de un plan maestro, pero sí forma parte de una estrategia de Cristina para tener en ese campo, de ese perfil, un dirigente como Bernie, que le permite, por lo menos a priori, después habrá que ver qué ocurre electoralmente, habrá que ver qué ocurre si Bernie termina siendo el primer candidato a primer diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires el año que viene, si eso le sirve o no le sirve, si Bernie en otro territorio le cambia el rol y crece o no crece, si electoralmente Bernie abrazado a Cristina sigue seduciendo a esos sectores que podrían ser votantes de Macri. Me parece que ese es un dilema de otra profundidad. Por lo pronto, Bernie parece un plan pensado en ese frente. La eficacia de Bernie en cuestión en la lucha contra el delito y demás ya es otra discusión. Evidentemente Bernie se siente más cómodo siendo un protagonista mediático de esa posición, y cuando yo decía que parece más cerca a Bullrich que a Frederick, solo basta pensar las gestualidades que ha tenido Bullrich en su momento respecto a la inseguridad, aparecer con camuflaje como aparece Bernie, toda esa impronta un poco militarista que tiene que ver con esa lógica. Hay hasta un dato muy llamativo, que cuando uno mira el proceso, Bernie ha criticado mucho más a Frederick que lo que ha criticado durante 4 años y 8 meses a Patricia Bullrich. Buen vínculo personal con Patricia Bullrich y con Cristian Ritondo también, ¿no? Quiero decir ahí que ese juego de ajedrez también habrá que ver qué resultado tiene. Y cierro con una idea final. También en su momento, cuando allá por el 2016 Axel Kicillof empezó a caminar provincia de Buenos Aires, que parecía una apuesta insólita como posible candidato y demás, motorizado, promovido por Cristina Fernández de Kirchner, en un momento llegamos al 2019
y Kicillof era, a pesar de la resistencia de los jefes del peronismo de la provincia, el candidato que más medía y terminó siendo candidato justamente porque era el más taquillero. Con Bernie posiblemente ocurra lo mismo. Se esté la construcción del candidato, habrá que ver si después la oportunidad establece que Bernie se convierta o no se convierta en candidato en la primera elección del gobierno, que además va a ser clave, porque posiblemente en el mejor de los casos, la economía el año que viene habrá dejado de caer, más allá de la teoría de la B y del rebote y demás. Y posiblemente en ese contexto, la inseguridad, la cuestión social, esta idea del orden que genéricamente planteaba Daniel, se convierta en un mandato electoral en las estratégicas elecciones intermedias de un gobierno recién asumido que van a ser el año que viene. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Querido Cuchu, hasta la próxima, Cuchu. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, se completa el equipo. Lo saludamos al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Alcalde, hasta la próxima. Señores, nos vemos. Buena semana. Hasta el próximo capítulo. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y registrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.